Bueno, gran entrevista esta mañana, larga. ¿Qué futuro tiene la propuesta que hizo Gustavo Petro esta mañana en W Radio para eliminar la Procuraduría? Gabriel, esta propuesta del presidente electo Gustavo Petro no es nueva. La había planteado en su campaña. Algunos sectores han generado ese debate en reiteradas oportunidades, sobre todo respecto de la función de la Procuraduría como órgano disciplinario encargado de sancionar funcionarios y, por otro lado, también la presencia de la Procuraduría en los procesos penales, que muchos consideran innecesario, porque para eso está la Fiscalía representando al Estado, los jueces representando también a la sociedad y al Estado, las víctimas igualmente con presencia allí y los defensores. Un actor extraño para muchos es esa Procuraduría. Pues ahora la solución, dice Petro, es más de fondo: eliminar completamente la Procuraduría, un organismo que además en los últimos años ha tenido un enorme aumento de su presupuesto que ya supera el billón de pesos, con una frondosa nómina burocrática que, de acuerdo con muchas denuncias, está dedicada más al pago de favores políticos que a generar verdadera batalla contra la corrupción, que es una de las tareas fundamentales. Si bien hay que tener en cuenta que la propuesta de Petro debe pasar por una reforma constitucional, porque la Procuraduría está diseñada dentro del esquema de la Constitución del año 91, de manera que sacarla de sus funciones vitales hoy o convertirla en un órgano judicial, como dice el presidente electo, que requiere 2 vueltas en Cámara y 2 vueltas en Senado. En este momento el presidente tiene teóricamente, el electo, la mayoría parlamentaria para lograr muchos cambios. Pero ¿cuánto están dispuestos a ceder los políticos que normalmente dependen de la Procuraduría para su clientela, para su repartición de favores? Eso lo veremos. Muchos creen que es válido pensar en eliminar este tipo de organismos. Otros señalan que en todo caso son necesarios porque se vuelven una talanquera contra más hechos de corrupción como lo que hemos tenido en los últimos meses. De manera que eso queda pendiente y veremos si el Congreso se le mide a la eliminación de la Procuraduría como lo ha planteado ya de manera oficial el presidente electo. Pero venga, Melquisedec, ¿qué sigue además en el manejo de relaciones con Venezuela una vez Petro asuma la presidencia? Gabriel, sin duda habrá cambios de fondo en las relaciones de Colombia con Venezuela. Independientemente de quién fuese electo presidente, si Petro o cualquiera de los otros candidatos fuertes, todos habían planteado la necesidad de restablecer relaciones, en primer lugar económicas, reabrir la frontera para el tránsito libre de venezolanos y colombianos y buscar métodos de acercamiento con el régimen de Nicolás Maduro. Petro ha anunciado que ya tuvo una conversación personal con el señor Maduro y que se definieron unos temas generales que tienen que ver en buena parte con la economía, con la política y con la diplomacia. Y también, fundamentalmente, con correr y atacar a los grupos armados que están usando la frontera para sus actos delictivos en los dos países. Son temas muy gruesos, complejos, porque el señor Juan Guaidó sigue siendo reconocido por numerosos países, empezando por Estados Unidos, como el legítimo representante de Venezuela, lo que implica el desconocimiento de Nicolás Maduro, que es lo que ha dicho hasta el momento el presidente Iván Duque, incluso con aquella alusión a que no va a permitir que eventualmente Maduro llegara a la posesión de Gustavo Petro. Petro a su vez ha descartado que esa circunstancia se dé, pero en todo caso sí es absolutamente necesario, coinciden muchísimos en que hay que restablecer ese tipo de relaciones, no necesariamente nombrando embajadores, pero sí abriendo canales de comunicación, generando un diálogo permanente, porque eso al final beneficia incluso mucho más a Colombia que a Venezuela. El problema de los grupos armados ilegales es nuestro, el problema del narcotráfico en la frontera es nuestro, y el problema de cerca de 2 o más millones de venezolanos migrantes acá también es nuestro. Y también la economía, que era muy fluida hasta hace un par de décadas entre los dos países, pues volverá seguramente de esa manera a reactivarse. Así que parece ser un camino muy positivo y esperamos que esas medidas empiecen a darse después del 7 de agosto.